Cuando decimos la Escuela de Viena nos referimos a los especialistas, doctores, filósofos, abogados, científicos y notables de la ciencia alemana y austríaca que brindaron aportes al derecho. Solo para que tengan una referencia, son contemporáneos de esta época, por ejemplo, Erich Fromm, Sigmund Freud, Carl Jung, Alberto Einstein, y un sinnúmero de científicos de origen alemán y austríacos que aportaron a las ciencias en todos sus aspectos. A continuación, explicamos un tema que se titula La pureza metódica, que es una afirmación y postulado de Hans Kelsen. Kelsen dice que es un producto típico de su época, no podría ser de otra manera, aunque es muy conocido el concepto de la pureza metódica. Es conveniente en este momento presentarla brevemente. La preocupación de Kelsen consistió en librar a la ciencia jurídica de elementos ajenos, ideológicos, éticos, políticos y sociológicos. El cuestionamiento que se le hace al derecho como ciencia es que dicen que es un conocimiento ideológico manipulable desde el punto de vista ético, político o sociológico. Hans Kelsen afirma que es todo lo contrario, que es un método puro que se puede considerar bajo los objetivos y propósitos de una ciencia en específico. En uno de los primeros párrafos de la teoría pura del derecho, en 1934, expone las razones por las que califica de pura a su teoría jurídica. Se encuentra claramente expresada la tensión histórico-sociológica y epistemológica de la Viena de principios del siglo XX. Debemos de recordar que habían salido de la Primera Guerra Mundial y se encontraban en el periodo de entreguerras, de transición, ¿verdad? La recesión económica y la crisis que ocasionó la derrota del Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial, y se vivía una recesión. Ahora que se entiende cómo se presentaba en el campo de la jurisprudencia como un espejo de la cultura de Viena finisecular y de principios del siglo pasado. Se dice que en ella se califica como teoría pura del derecho es porque pretende garantizar un conocimiento dirigido solamente hacia el derecho y porque pretende eliminar de este conocimiento todo lo que no pertenece al objeto exactamente señalado como derecho. A continuación, la exposición del Hauptproblem de 1911, que es un postulado de Kelsen, ¿verdad? Como obra separada en la que se definió en 1911 como Palas de Atenea, hace una referencia al mito griego de Palas Atenea. Recuerden que Palas Atenea era la diosa de la sabiduría, la inteligencia, y Zeus era el padre de Palas Atenea, el padre de la voluntad, que es el orden, y el regente del Olimpo. Entonces hace una referencia con el mito y la teoría pura del derecho con sus rasgos y aspectos fundamentales de reflexión en el aspecto filosófico, ¿verdad? Cuando se refiere a la teoría pura del derecho, se halla una base filosófica y la designa como kantiana. Se hace una estricta separación de los derechos del ser y de los derechos del deber ser, entre las ciencias naturales y las ciencias normativas, entre casualidad e imputación jurídica, entre ciencia del derecho y sociología. Además tenemos que hace una diferencia entre la ley causal y la norma. Vemos cómo la concentración de la teoría en el concepto de la norma jurídica se va estableciendo por completo y va exponiendo sus problemas capitales de la teoría jurídica, del Estado, del derecho, de la doctrina y de la proposición jurídica en sí.